Entonces, hoy día vamos a ver lo que es la regresión logística versus random forest. ¿Cuál elegir para tu problema de datos? La data real va a ser en vivo e iniciaremos desde inicio a fin. Como dice acá, van a aprender algunos hacks, unos top R packages y mejores prácticas en coding. Antes que todo, quisiera mostrarles esto, comentarles esto. Nosotros somos Art Data Science School. Anteriormente nosotros brindábamos cursos de analítica, principalmente enfocado a R. Y luego abrimos un nuevo servicio, el cual era brindar asesoría analítica. Esta asesoría analítica va desde un poco acompañarlos a ustedes, tal vez en sus preguntas, consultas que tengan acerca de data, cómo tratar, cómo utilizar la estadística, modelo, etcétera, hasta inclusive la realización de proyectos. Claro, la realización de proyectos se incluye lo que es la realización, un poco explicar la grabación de la clase. Entonces, eso se los dejo si en caso alguien esté interesado. Eso se lo dejo ahí en los comentarios si alguien está interesado. Eso es solamente como un break. Vamos a continuar. Iniciemos. La regresión logística. Primero vamos a ver un poco de la regresión logística de los algoritmos y luego vamos a comentar el dataset y luego al último vamos a ver el tema de el coding de R, de RStudio. Ok, entonces iniciemos con la regresión logística. La regresión logística es una técnica estadística. Entonces, es una técnica estadística. Vamos a ver sus pros y sus contras. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo es bueno utilizarlo? Y digamos que no es tan bueno, digamos, en la regresión logística, ¿no? Los pros es la facilidad de implementación. Si alguno ya ha trabajado con esto, sabe que la regresión logística es simplemente aplicar por al menos en el R, GLM, la función, la data y no hay más. Entonces, no hay tantos hiperparámetros por meter, ¿no? Inclusive creo que no hay hiperparámetros. Los únicos cambios que se hacen ahí son respecto a la variable, al dataset, etcétera, ¿no? Entonces, interpretación de resultados, ¿no? La regresión logística es algo parecido a la regresión lineal simple o la regresión lineal múltiple porque, digamos, nos permite interpretar resultados de manera lineal, por así decirlo, cuando son variables numéricas. Cuando son variables categóricas cambia un poco la percepción, pero igual se da a interpretar los resultados. O interpretar los resultados en términos de variables. Por ejemplo, si la variable X se relaciona de manera directa o inversa con el target, ¿no? Que vamos a predecir. A diferencia de la regresión lineal múltiple, la regresión logística no nos pide el supuesto de que estas variables o estas relaciones entre nuestro target y nuestras variables independientes sea lineal, así que no necesitamos probar eso. La ventaja, digamos, no sé si esto se aplica a Python, pero al menos en lo que es R, sí podemos manejar variables categóricas. Entonces sí podemos dejarlas ahí como tipo character o factor. Entonces, digamos, es un poco lo bueno que tiene R, ¿no? Creo que en Python no se permite eso. Y ahí se tiene que convertir a variables numéricas. O sea, una variable categórica, convertirla a una variable numérica. Eficiencia en grandes datasets. Usted se preguntará, ¿no? ¿Por qué es eficiente? La verdad es que como el GLM no tiene tantos hiperparámetros, generar un modelo en base a un gran dataset no le va a hacer ningún problema. O lo podríamos comparar. Imagínense que si nosotros corremos 1 millón de registros en un GLM y esto toma, no sé, 1 hora exagerando, media hora, 15 minutos, si nosotros hacemos eso en un Machine Learning va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, etcétera. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué yo puedo esperar 1 hora, media hora, 3 horas, 4 horas, 5, 10? Claro, eso digamos para nosotros cuando lo hacemos de manera personal, pero cuando ya viene el término de empresa, recuerden, las variables claves son el valor, ya sea el dinero que generamos, el tiempo, porque el tiempo es, digamos, tiempo en ventas, entonces, digamos, ahí se aprecia lo que es la regresión logística, ¿no? Porque tal vez nos permita llegar a tener predicciones en mucho menor tiempo y con ello actuar mucho más rápido. Entonces, por ahí va eso, ¿no? Probabilidades como salida. Si bien es conocido, varios algoritmos botan probabilidades como salida, hay otros que no. Entonces, este es un pro, ¿no? De la regresión logística. Suposición de linealidad del logit. Entonces, ¿qué se refiere a esto, no? Un poco las estadísticas, o sea, la estadística es fuerte un poco para la interpretación, pero digamos, ¿cuál es su contra, como dice acá? Tiene que haber supuestos. O sea, esos supuestos, o sea, encaja bien los algoritmos de estadística
cuando cumplen supuestos. O sea, la data tiene que ajustarse a esos supuestos. Entonces, digamos, esa es su contra, ¿no? Estamos, digamos, como esperando o teniendo suerte que nuestra data se comporta a los supuestos estadísticos. Por eso dice acá suposición de linealidad. Y si se recuerdan de la regresión lineal simple o múltiple, también indica supuestos, ¿no? Varios supuestos como la linealidad, homocedasticidad, la no correlación, etcétera. Sensibilidad a la multilinealidad. Acá también hay que tener cuidado, ¿no? Cuando variables independientes están correlacionadas. Limitación a la respuesta binaria. Si bien hay regresión logística inclusive múltiple o multinomial, más se enfoca hasta la binaria, ¿no? Este dejémoslo ahí. Sensibilidad a los datos de outliers. Igualito, en términos estadísticos hay que tener cuidado, ¿no? Digamos, los algoritmos o las técnicas estadísticas hay que tener que cuidar con los outliers, ya que pueden influenciar tanto en los resultados como en el análisis. Problemas con conjuntos de datos desequilibrados. Bueno, es que creo que si bien es una contra, este contra afecta tanto a todos los algoritmos, si al menos en su experiencia o digamos en su experiencia, cuando tenemos datos desequilibrados en nuestro target, siempre van a influir. Entonces, para eso tenemos medidas como la calibración, ¿no? Eso justo también lo hemos agregado acá en este webinar, así que vamos a ver un poco ello y van a ver que el código es realmente sencillo y rápido y equilibrado. La capacidad predictiva limitada. Digamos otra contra, y esto sí quiero que se lo lleven, por ejemplo, si vemos acá, si comparamos en un algoritmo estadístico, ya sea logístico lineal, con un algoritmo machine learning, en una, sin duda, o en la mayoría de casos, el algoritmo machine learning va a ser muy bueno en lo que es término predictivo, ya sea un menor error cuadrático medio, una mayor porcentaje de probabilidad de acierto, sensibilidad, sensitividad, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿qué, digamos, ustedes se preguntarán, ¿por qué entonces no trabajamos con Machine Learning? Porque, digamos, la estadística o los algoritmos de estadística tienen su ventaja porque nos permiten explicar, ¿no? Como esta es la linealidad. Ok. Ahora vamos a pasar a Random Forest. Igual, vamos a ver sus pros y sus contras. El pro, como les comenté hace un momento, es su alto rendimiento, ¿no? Su alto rendimiento, ese es bueno, es un pro. Resistente al sobreajuste, una ventaja, ¿no? El Random Forest fue una combinación, o sea, es meter múltiples árboles de decisiones. El árbol de decisión, su desventaja es que es propenso al sobreajuste. Es decir, cuando nosotros entrenamos y nos bota un resultado X, digamos 100% acierto, cuando lo hacemos ese árbol, lo aplicamos a nuestro testing, nuestro acierto viene a ser tal vez un 80 un 70. Entonces, eso se llama sobreajuste, ¿no? Mucha diferencia del 100 al 70. El Random Forest, si bien no nos indica esto de, digamos, interpretación, nos puede decir la importancia de las características de forma global, ¿no? ¿Cuáles son las variables más importantes para el término predictivo? Manejo de datos no lineales. Entonces, si bien el Random Forest no nos permite tanta interpretación de las variables cuando modelamos, tiene su pro, ¿no? O sea, no solamente va a manejar datos lineales, sino también no lineales o patrones no lineales, lo cual le va a sumar en su término predictivo. Va a ser mucho más robusto o va a ser mucho más asertivo, ¿no? En las predicciones. No requiere transformación de características. Entonces, si quieren, por ejemplo, escalarlo de ceros a unos, ustedes corren su modelo, sus variables independientes X, tal cual se los entregan. Y, por ejemplo, ¿no? A alguien se le ocurre, no, lo voy a reescalar para que no haya diferencia en las dimensiones de las variables. Entonces, si ustedes hacen eso, van a ver que el resultado va a ser el mismo. Lo pueden comprobar. Van a tener el código claro. Hay una opción, un requerimiento, simplemente su comentario que les pareció este webinar. Y nada, se les pasamos el código y ya, así como el dataset. Versatilidad, es muy versátil, es muy rápido en realidad comparado con otros algoritmos. Maneja bien los valores faltantes. Si bien lo recomendable y sugerible es que llenemos los valores vacíos, ya tenemos múltiples técnicas, ¿no? Imputación de la media, la moda, la mediana, inclusive con algoritmos de machine learning, etcétera. Entonces, pero también en Random Forest hay una opción que permite poner ese parámetro que en caso haya valores faltantes, siga ejecutando. Ok. Las contras, la interpretabilidad, ¿no? Como el Random Forest maneja tanto relaciones lineales y no lineales, entonces todo eso se combina y
su manera, su forma de interpretarlo disminuye bastante. Entonces, es, digamos, su contra, ¿no? Complejidad de tiempo y computación. Es lo que le comentaba hace un momento, ¿no? Si bien el logístico toma menos tiempo, el random forest va a tomar mucho más tiempo, porque recuerden, ¿no? Cuando entrenamos un árbol de decisión, normalmente le ponemos ¿cuánto? 500 árboles, 300, 1000, 2000, 3000. Entonces, eso toma su tiempo. Y luego también tomen en cuenta el tema de un poco cómo funciona, ¿no? En cada árbol toma muestras aleatorias de las variables. Pueden ser dos, tres, ya ustedes se imaginan, ¿no? Combinaciones, por ejemplo, de 10 en 2, de 10 en 3, eso sale una buena cantidad. Rendimiento con datos de alta dimensionalidad. Entonces, puede una contra, si bien es bien aprovechar este de, digamos, tomar variables aleatoriamente, cuando hay una gran cantidad de variables, pongamos 100, 200, el término de la aleatoriedad, digamos, le va a ir en contra. Entonces, en lugar de ayudarle, le va, ¿qué decirlo? Lo va a desayudar, lo va a empeorar. Entonces, imagínense, ¿no? Que en términos aleatorios, cuando haga los árboles y cuando escoja aleatoriamente las variables, escoja las peores. Entonces ahí sería fatal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando tenemos muchas variables. Igual, contra datos desequilibrados, esto le ocurre a casi todos los algoritmos. No creo que haya un algoritmo que no. Pero eso no significa que no haya dentro de ese algoritmo parámetros que nos permitan tratar eso, ¿no? Cuando tenemos un target desequilibrado. Predicciones en tiempo real. Predicciones en tiempo real, digamos, su contra, porque al ser un modelo de Machine Learning es un paquete, digamos, complejo, grande de cargar, entonces, digamos, va a tomar su tiempo, ¿no? En tanto cargar ese modelo, así como las predicciones. Aunque creo que tomaría más tiempo en cargar el modelo. Las predicciones no tanto. Y también su contra de manejo de variables categóricas. Esto creo que manejo variables categóricas. La verdad es que sí maneja variables categóricas, no sé por qué esto está acá. Pero bueno, vamos a continuar. Creo que esto se ejecuta o esto se aplica para Python, pero al menos para R sí maneja tantas variables categóricas cerrando por ahí, no hay problema. Ok, recuerden igual, si tienen alguna duda, adelante. Entonces, pasemos a la siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de nuestro dataset. Nuestro dataset o nuestro objetivo hoy va a ser predecir la productividad de los empleados de la confección. Entonces, este conjunto de datos incluye atributos importantes del proceso de fabricación de prendas y la productividad de los empleados, que se recopilaron manualmente y también fueron validados por expertos de la industria. Entonces, vamos a analizar un dataset que viene a ser la fabricación de prendas. Entonces, acá el objetivo que es como todo, ¿no? Queremos generar un aporte para la compañía, en este caso, incrementar la productividad. Ahora vamos a pasar el código. Recuerden que si tienen alguna consulta, adelante y voy a tratar de responderles lo más pronto posible. Ok, entonces aquí, como ven, está estructurado nuestro código. Nuestro código tiene la siguiente estructura. Vamos a ver el directorio de trabajo. Vamos a primero definir nuestro directorio de trabajo, nuestra carga de paquetes, carga de datos, preprocesamiento, por último el modelado, el training y el testing. Y en Training Testing, regresión logística, Random Forest y por último las curvas ROC. Ustedes al correr este código van a ver, y siempre lo recomiendo cuando hago el tema de asesoría, cuando compartan su código, que verifiquen que todo corra sin ningún problema. ¿Cómo lo hacemos? Nada, simplemente apretamos Control Alt R y van a ver. Vamos a correrle, ¿no? Y esto se resume a todo nuestro análisis, ¿no? Digamos que la mayoría cuando hacemos un modelado, cuando hacemos un modelo de un caso de uso, esto se reduce a la mayoría, ¿no? Y ahí nosotros tenemos que decir, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos una variable categórica a predecir, tenemos que basarnos principalmente, pero no exclusivamente, en el AUCE. Entonces, el AUCE de Random Forest acá nos resulta de 0,83. La verdad es que bastante bueno. El AUC
es de Logistic Regression a 0.7. Yo les hago la pregunta, ¿qué tal les parece el AUC de Logistic Regression comparado con el Random Forest? ¿Les parece muy poco, muy bajo o está bien el AUC? ¿Podríamos rechazar de una el algoritmo de regresión logística? Entonces, esa es una buena pregunta, ¿no? De realizarse. Normalmente, al menos en mi experiencia, el término cuando tenemos un AUC de 0.7 para arriba ya se podría decir considerable. Considerable o bueno. Recuerden que el término de regresión logística nos garantiza o nos permite dar interpretación, ¿no? De las variables que tenemos con nuestro target. Pero si bien tenemos el AUC del modelo, del dataset, ustedes se preguntarán, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? ¿Cuál es el target? ¿Cuáles son las variables independientes? Etcétera. Ya, eso lo vamos a ver ahora. Entonces, la verdad, así como menciona ahí Rosa, es bueno y se podría inclusive dejar a un lado por ahora el término de random forest y trabajar con la regresión logística, ya que tiene 0.7. O sea, no es para nada, digamos, despreciable o bajo. ¿Ok? Pero eso, claro, se decide cuando ya se trabaja en negocios, se comparte, se analiza un poco más, etcétera. Ok, entonces ahora vamos a conocer un poco esto. Vamos a entrar. Lo primero que hacemos es cargar definimos nuestro directorio de trabajo, cargamos las librerías, ahora cargamos nuestro dataset. Este es nuestro dataset. Un poco para entender. Y aquí sí les hago una pregunta y les pediría que respondan para ver cuán acertado o cuán, digamos, en su conocimiento. Imagínense que ustedes van a una empresa o están trabajando para una empresa, les dice, ¿sabes qué? Persona Carlos, toma este dataset y quiero que me modeles la productividad. Ya, ustedes reciben este dataset y ¿qué pregunta harían ustedes? ¿O recibirían el dataset y se pondrían a analizar? ¿Qué es lo que harían luego de recibir ese dataset? Nada, son libres, o sea, no hay una respuesta mala, es un poco para que vean, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pregunta? La verdad es que le va a ayudar a esto. Y en nuestra experiencia, el error o que nos equivoquemos o que no tengan la respuesta acertada siempre nos va a ayudar a mejorar para la siguiente. Hacer limpieza de datos, un descriptivo de las variables, un análisis descriptivo de las variables, ver los valores sin consistencias. Ok, análisis estadístico básico. Ok. Asumiendo que soy nuevo, debería hacer preguntas de negocio cuando yo podría tener más información para verificar las variables importantes. Bueno, también, es cierto, claro. Eh, ¿Son buenas las respuestas? Ahora vamos a ver. Por ejemplo, ¿no? Ahí les hago la pregunta. ¿Ustedes tienen dataset? Lo bueno, y no siempre ocurre, es que cargamos el dataset sin problemas. Hay a veces que nos comparte el dataset y no se puede cargar, inclusive toma un día, 2 días, hasta varios días. Pero acá no pasa. La siguiente pregunta sería, ¿no? Imagínense que ustedes presentan este dataset y lo presentan a gerencia, a su jefe, y le dice, ¿qué significa esto? Ya descubrimos, imagínense, vamos a correr todo esto. Corre su modelo, random forest, y quieren generar la importancia de las variables, que está acá. Ustedes van a la presentación y les dicen, presentan, ¿no? La variable SMB es la más importante o es la que influye más en un modelo random forest. En segundo lugar tenemos NO of workers y ahí cuando lo presenten le van a preguntar, ya, esas son las variables más importantes, ok, que van a ayudar a predecir, pero ¿qué es MB? ¿Qué es NO of worker? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Al menos la segunda la podemos deducir, que viene a ser el número de trabajadores. SMB, ni idea, ¿no? Nadie tiene idea. O alguien le atina qué es SMB. Claro, biblioteca de variables o también, al menos acá nosotros le llamamos el diccionario de variables. ¿Qué es el diccionario de variables? El diccionario de variables es esto. No hay nada más que otra. Y yo les hago esta recomendación, que cuando ustedes siempre reciban un dataset, se sienten con la persona que genera el dataset y les
tengan una reunión y les comente un poco qué significa, porque si ustedes no saben qué significa cada variable, no hay forma de que ustedes hagan un buen trabajo, porque siempre se les va a escapar. Y ahí aprovechen un poco el conocimiento que, digamos, tiene el dueño o encargado de la data, ¿no? Entonces, un poco vamos a escribir esto. Este es el diccionario, no es nada más que esto, de forma simple, pero puede ser un poco más compleja o un poco más detallada, pero al menos lo mínimo necesario es esto. ¿Qué significa la cantidad de variables? La variable que tenemos en el dataset y qué significa. Entonces, date, bueno, ya está, fecha en formato, mes, día, año, día de la semana, quarter, que viene a ser una parte del mes, un mes se divide en cuatro cuartos, cualquiera diría, ¿no? Al ver quarter, de repente diría, no, se refiere al cuarto del año, ¿no? Primer trimestre, segundo trimestre, etcétera. El departamento asociado con la instancia, Team NO, que viene a ser número de equipo asociado con la instancia, NO Worker, número de trabajadores en cada equipo, NO State Change, número de cambios en estilo de producto particular, y así sucesivamente. Por ejemplo, SMB, que era valor minuto estándar o es el tiempo asignado para una tarea. Ya. Ahora vamos con otra pregunta más. Ya recibieron el diccionario de variables. ¿Qué otra pregunta harían? Clave. Ustedes ven este dataset de acá y, bueno, el objetivo, claro, es un poco cuáles son los drivers que, bueno, eso es cierto. El objetivo aquí, como vimos, es un poco predecir, ¿no? Predecir la productividad de los empleados. En este caso, ver si un equipo va a ser productivo. Bueno, ya le dije la respuesta, pero igual le voy a hacer la pregunta. ¿Qué otra pregunta se harían acá de este dataset que ven de aquí? Vamos a ver acá. Ya tenemos el diccionario de variables. ¿Cuál sería otra pregunta? Ya, yo les hago la pregunta. ¿Qué significa cada registro? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué significa cada registro? Entonces alguien diría, ¿no? A ver, se me ocurre, no sé, es tal vez el rendimiento de un trabajador. Claro, el nivel de unidad de análisis o también se le llama la granularidad del dato. ¿Qué es cada registro? Entonces tenemos que saber eso para un poco describir, ¿no? Cuando hablamos o cuando exponemos, no le ponemos tenemos 90.000 filas y 8 variables. No, al menos tenemos que decir tenemos 90.000 registros de empleados, 90.000 registros de ventas, 90.000 registros de, no sé, hipotecas, seguros, etcétera. Ok, otra también pregunta interesante son las unidades geométricas de cada variable, ¿no? Igual, como le digo, esto es lo mínimo necesario, al menos para que tengan claro cómo resolver. Igual, así como mencionan sus compañeros, pueden hacer mucho más preguntas y eso va a hacer a que ustedes conozcan mucho más la data. Y ahí sí les diría que, bueno, al menos tengan sus preguntas ahí formuladas para que cuando ya tengan la reunión las saquen o tengan el mayor provecho posible. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces ya sabemos un poco, y eso justo lo sabemos de acá, ¿no? Número de equipo, o sea, cada registro, ahora ya sabemos, cada registro es un equipo. Entonces, en total podríamos decir que, vamos a borrar de nuevo esto. Entonces, tenemos acá 1197 equipos. Estas son las fechas, el cuarto que van a ser de la semana, el departamento, el día, el team. Ok, vamos a preprocesar los datos. Por ejemplo, ¿no? Nosotros, digamos, no de frente vamos al análisis, sino así como comentaban sus compañeros, un poco el análisis descriptivo, ¿no? Vamos a analizar un poco la data. Acá vamos a analizar un poco, o al menos lo suficiente, porque hay otra data que sí se analiza bastante. ¿Por qué? Ahorita verán por qué. Porque si bien tenemos definido el equipo, van a ver que es algo peculiar esta data. Acá tenemos, vamos a filtrar para la fecha 1 de enero de 2015, que aquí si es para una fecha en particular, todos los registros deberían ser eh, únicos, ¿cierto? Y si yo le aplico, por ejemplo, acá, creo que era distinct, y luego acá en row, acá tenemos 19 y acá 15. Entonces acá tenemos, si le hacemos los duplicados, no hay duplicados, ¿no? No hay duplicados. Entonces, en teoría, podría estar bien. Pero vamos a ver, vamos a ver si alguien tiene un buen ojo. En realidad,
estaría bien, hay duplicados. Por ejemplo, aquí les comento, fíjense en la variable team. Team, que en realidad, o sea, cada registro, según vimos, o sea, es un equipo particular. O sea, aquí debería haber distintos números de equipo, ¿no? Pero si se dan cuenta, ven el equipo 2 y aquí también el equipo 2. Y entonces viene la duda. Entonces, ¿por qué se repite el equipo en el mismo día? No hay acá una diferencia horaria. Entonces, ¿qué es lo que cambia eso? Ahí un poco ya nos ponemos a analizar. Y el equipo 2 viene a ser con el departamento, ¿no? Finishing. Y el equipo 2 acá con swing. Si ustedes un poco se ponen a analizar eso, van a ver qué va a ser la diferencia, ¿no? Finishing que viene a ser acabado y sewing que viene a ser costura. Entonces, un poco para sacar esto, y ahí analizamos un poco, ¿no? Filtramos la fecha, extraemos la variable team y le hacemos un table. Como ven, ahí el equipo 1, por ejemplo, se repite 2 veces, el equipo 2 2 veces, el equipo 3 una vez, y así sucesivamente. Entonces, un poco para describir esto de equipo, cuántos equipos y cuántos departamentos hay, es con este código. Extraemos el team, extraemos los distintos del departamento y el equipo, lo ordenamos por equipo y por último lo convertimos a data frame para que no nos muestre o nos muestre el total, ¿no? Y aquí justo lo vemos. Entonces vemos la diferencia, ¿no? Por ejemplo, el acabado y la costura, tenemos que el equipo 1 se divide en 2, el equipo 2 también, el equipo 3 también, el equipo 4 también, y así hasta el equipo 12, ¿no? Entonces en realidad tenemos 24 equipos distintos. Entonces eso es clave para entender por qué tenemos que saber o identificar estos, porque estos son los ID. Entonces los ID no entran en modelado. Imagínense que alguien entra el dataset, lo modela, mete todo y pone departamento y el equipo como una variable input. No, eso no va. Estas variables ID no entran en el dataset y lo que se hace es eliminarlas. Un poco de validación final. Siempre acá la validación es clave. Por ejemplo, ¿no? Lo vamos a agrupar por fecha y a cada fecha le vamos a ver la cantidad de registros y el número de observaciones va a ser la cantidad de distintos departamento y equipo. Y luego creamos una variable igualdad que viene a ser n igual n-ops y vamos a ver el conteo de igualdad. Esto no debería salir true en total. ¿Por qué lo hacemos distintos? Distinto departamento y team. Eso lo vamos a ver acá. Imagínense que para fecha 1 de enero, tenemos que se repite esto. 2, el equipo 2 y este es la costura. Se repite 2 veces. Entonces, si nosotros le hacemos un conteo a esto, a team y dep, nos va a salir 2, ¿cierto? Y conteo distinto no va a salir 1. Replicando esto. Entonces nosotros lo que deberíamos coger sería el conteo distinto, no solamente debería coger solamente uno. Y esto debería equilibrarse con la cantidad de dataset, con la cantidad de registro, disculpa. Corremos esto y como ven, esta igualdad es cierta para todos y ahí todos son true, ¿no? Entonces no hay nada más que hacer. Ya descubrimos la granularidad del dato que viene a ser equipo y departamento. Department and team. Luego lo que sigue es eliminamos, ¿no? Eliminamos la variable sin utilidad. Por ejemplo, no podemos utilizar, al menos por ahora, sí se puede utilizar la variable fecha, podemos sacar el mes, etcétera. Pero al menos por ahora vamos a eliminar esto. La variable fecha, la variable departamento y la variable team. Recuerden, departamento y team se eliminan porque son variables identificadoras, así que no entran en el modelo. Ya al último les comentaré cómo pueden sacar provecho al departamento. Entonces, acá, bueno, ya está acá. La propuesta uno es que trabajemos con todos los datos. Trabajemos todos los datos ya que son equipos diferentes. La otra propuesta es que hagamos un modelo por cada equipo. Entonces podemos modelar una forma con el equipo de acabados y el equipo de costura. Entonces esa es otra forma, digamos, de modelar, ¿no? Podemos ahí tener dos modelos, podemos tener un modelo global o dos modelos para cada departamento. Entonces, como ven, hay diferentes estrategias que uno, digamos, va pensando, analizando el dataset y se va formulando, ¿no? Eh, y eso, ok. Acá creamos nuestro target. ¿Cómo creamos nuestro target? Recuerden que acá tenemos nuestra variable teams
que viene a ser acá una variable importante es la productividad del target, o sea, digamos su objetivo, ¿no? Su objetivo en esa fecha y su productividad actual. Entonces, alguien puede modelar de diferentes formas. Por ejemplo, una forma es, yo quiero saber cuánto va a ser la productividad actual para cierta fecha o con ciertas variables. O también puedo modelar cuál va a ser su productividad objetivo, ¿no? A veces cuando trabajamos en negocio nos dicen, establéceme la meta para para el siguiente mes, la siguiente semana, para este equipo. Entonces también se puede modelar. Otra forma de modelar, y la que hemos hecho acá, es la productividad. Es decir, si el equipo logró superar su target. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con este código, ¿no? Teams, si la productividad actual es mayor que la productividad target o fijada, entonces va a ser bueno y en caso contrario será malo. Corramos esto. Siempre cuando tienen una variable así categórica, lo convertimos a factor para meterla dentro del modelo. Y tenemos la distribución de datos. Tenemos la distribución de datos, viene a ser 328, 869 para los buenos y 328 malos, ¿no? Entonces acá podríamos decir que 869 equipos cumplieron o lograron superar su objetivo planteado o establecido para ese periodo de tiempo y 328 no cumplieron su objetivo, ¿no? Su productividad. Como ya hemos trabajado con esas variables, ahora las eliminamos. Luego lo que viene a ser, y un tema también importante que lo mencionaron ahí, es analizar, ¿no? El término de missing. Entonces, si corremos este plot-missing, agarremos para el equipo simplemente el dataset y ya no va a graficar, ¿no? Miren lo chévere y sencillo. Entonces podemos ver que aquí la variable que tiene más missing o que tiene missing es la variable width. Este tiene alrededor de 42,27%. Entonces, sin darle tanta vuelta, la vamos a eliminar. Y ya tendríamos nuestro dataset listo para modelar, ¿no? Ya hemos eliminado la variable sin utilidad, hemos eliminado la variable que no tiene missing, así que pasamos a lo que es el modelado. ¿Me queda una pregunta? La unidad en la que voy a investigar puntualmente y la variable de referencia en esa unidad y no otra. Categorizar la variable en discreta, continua, nominal, orden, para luego saber de la... Ok, listo. Entonces, modelamiento predictivo. Esto siempre se recomienda cuando ustedes hagan una selección. Recuerden, ¿no? Cuando hacemos modelado tenemos que dividir mínimo en dos datasets. Luego ya vienen a ser tres, o inclusive cross-validation, etcétera. Entonces, pero al menos lo mínimo aceptable es dividirlo, ¿no? En dos datasets. Un dataset para entrenar tu algoritmo y otro en la cual lo evalúas. Plantamos nuestra semilla porque vamos a seleccionar aleatoriamente, ¿no? Nuestra partición. Entonces acá definimos nuestro target. Productividad, acá tenemos una probabilidad de 0,75 y acá le damos el parámetro leaf false. Creamos nuestro dataset training y testing, un poco siempre para ver que esto es consistente. ¿Qué decirlo? Cuando nosotros dividimos nuestro dataset de training y testing, entonces lo que tenemos que hacer es que el comportamiento, es decir, nuestro target, la distribución, tiene que ser la misma o parecida. Difícilmente va a ser la misma, pero tiene que ser parecida o aproximada. ¿Cómo lo validamos? Nada, cogemos el training, sacamos la variable de productividad, la convertimos en table. ¿Van a ver esto? Con eso tenemos las cantidades, luego le aplicamos prop.table. Aquí tenemos las probabilidades ya en porcentaje y le damos un round 3. Y acá si ustedes hacen la suma va a sumar 1. Entonces acá podríamos decir 72,6% y acá 27,4%. Lo mismo hacemos para testing y como ven, exacto, ¿no? Perfecto. Bueno, la han redondeado y bueno, se queda así. Entonces esta es una muy buena función para ustedes cuando quieran dividir en training y testing. Esto acá lo vamos a pasar por ahora, pero igual lo vamos a ver si nos da tiempo. Vamos a dejar esto en los comentarios. Entonces nada, corremos la regresión logística. Estos son los valores, le hacemos el summary de la regresión logística. Acá con esto almacenamos los predichos, los valores predichos. Y acá, como por ejemplo, ¿no? Queremos establecer un threshold de 0,75 probabilidad, o sea, de que sea cierto o true, a la probabilidad, ¿no? Pred-GLM para obtener una categoría. Casi convertimos esa variable, aquí tenemos los valores true y false, ¿no?
Y luego el random forest, vamos a correrlo. Este va a ser de 500 árboles y dos variables. Igual, en este caso acá seleccionamos esto porque va a ser nuestra variable a nuestra categoría escoger. Algo importante, y acá les menciono, es esto, ¿no? Nos hemos salteado, pero vamos a continuar con esto. Un fuerte, como les decía, de la regresión logística es también la interpretabilidad. Por ejemplo, ¿no? Em, Acá las variables más importantes son las que son más significativas. Entonces son aquellas que tienen, digamos, acá términos sencillos, las que tienen más cantidad de asteriscos o las que tienen más cantidad de asteriscos son las más significativas. Y las que no tienen ni asterisco ni punto son las que no son significativas. Y podemos seguir retirándolas, iterándolas, ¿no? Como le dije al inicio, cuando hemos modelado hay varias formas de iterar. Ninguna es buena, ninguna es mala. Es, digamos, nuestro objetivo es igual, reducir el error o aumentar la predicción. Pero acá podemos ver, por ejemplo, la variable más importante, más significativa es esta, ¿no? SMB. ¿Voy a comparar la interpretación? ¿Quieres SMB? SMB significa el tiempo asignado para una tarea. ¿Y cómo se interpreta esto? Eh, ¿Cómo se interpreta esto? Entonces, si nosotros queremos que un equipo sea productivo, que logre su productividad o que logre su productividad objetivo, entonces nosotros tendríamos que ir de manera inversa al SMB. ¿Qué significa? Que tendríamos que reducir el tiempo asignado por la tarea. Y un poco eso se podría explicar, ¿no? Tal vez las personas o el equipo, si le dedican bastante tiempo, como que se aburren haciendo la misma tarea. Entonces, un poco la realidad explicando con el modelo, ¿no? Entonces, la gente, digamos, si le asignan una tarea, quiere menos tiempo, la acaba y cumple con otras cosas o hace otras cosas. Entonces, estar mucho tiempo en una tarea resulta en ser improductivo o a que no logre su meta. La otra variable es esta, número de trabajadores. Entonces acá también significativo. Como acá su índice es positivo, podríamos decir que si nosotros queremos que un equipo logre su productividad, entonces el número de trabajadores está influyendo y a medida que el equipo tenga más trabajadores, el equipo va a ser más productivo. Entonces, digamos como que podría decirse como que la cantidad de trabajadores genera una confianza, no una motivación. Digamos, si hay menos trabajadores, digamos que el equipo no se siente tan motivado como para lograr cumplir con el objetivo, ¿no? Ok, igual, así se puede explicar para las demás variables. Vamos a continuar, si no se nos va a acabar el tiempo. Acá ya la hemos modelado, vamos a modelarla de nuevo. Creamos las variables, acá predicción de las variables está en formato numérico y acá en categórico. Claro, recuerden que para ser categórico simplemente definimos el threshold. Acá definimos 0.5. Y si ustedes quieren sacar la importancia de variables, es con esta función. Importancia de variables. Y acá tenemos, ¿no? La variable más importante. Si quieren plotearlo, simplemente con esta función var implot. Y acá podemos ver cuáles son las variables más importantes, ¿no? Y miren, curiosamente, no siempre pasa que las variables más importantes son, ¿quién? SMB y NS Worker, ¿no? Muy parecido a lo que pasó con lo que es la regresión logística. Entonces es muy bueno, ¿no? Digamos, como ya tenemos confianza en dos algoritmos que nos dicen lo mismo, entonces de ley que la cantidad de tiempo asignado y el número de trabajadores están influenciando en lo que es la productividad. Entonces ya hay que tomar cartas en el asunto con respecto a eso. Eh, Al igual que hay variables que digamos que no tienen tanta importancia, ¿no? Ok. Un poco generando la matriz de confusión. Acá vemos, ¿no? Un poco la sensibilidad. Sensibilidad de 0.53 para la regresión logística. Confusión. Este es para la regresión logística y veamos para lo que es Random Forest. 0.90 es lo que predice, ¿no? Del total de buenos, ¿cuánto nos predice el Random Forest? 0.90, no chapa el 90%. Si bien está de los casos, digamos, de los no productivos, chapó el 44%, de los buenos sí está chapando el 90%. Entonces, nada, ese es un poco. Ahora entramos a la curva ROP.
Esto no vamos a explicarlo porque acá lo único que tienen que hacer o lo que nos interesa es esto. Y aquí nosotros decidimos, ¿no? Si nosotros utilizamos términos predictivos a random forest o términos de regresión logística. Simplemente, y esto es un buen indicador, no es casi siempre, pero en la mayoría de casos sí se utiliza para escoger un algoritmo, nos podríamos quedar con el random forest, ¿no? Porque tenemos una OC de 0,83. Esto voy a hacer algo aquí para que ustedes vean la diferencia en técnicas. Por ejemplo, llamámosle esto data inicial. Data inicial, acá tenemos AUC Random Forest. Random Forest, regresión. Ponerle data inicial y acá AUC. Entonces, la data inicial para Random Forest tenemos 0,83 y acá 0,7. Si bien hemos hecho regular análisis, este modelado todavía no termina. Se pueden aplicar muchas más técnicas. Por ejemplo, una técnica, ¿cuál era? ¿Se acuerdan del desbalanceo? ¿Se acuerdan de cuánto era nuestro desbalanceo? Digamos, si bien tienes 72, 16, 27, 4, mm, bueno, en términos está desbalanceado, ¿no? No es un 50-50. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer va a ser correr un undersampling. Vamos a calibrar nuestro target, es decir, que tenga 50-50. Corremos este código de acá, Training Productivity, le sacamos y ven, ahora sí tiene 50-50, ¿no? 246, 246. Recuerden que cuando hacemos un undersampling, la cantidad de registros se equilibra al menor. Si se acuerdan al inicio, el menor categoría era de uno de los dos, tenía 246. Entonces, ahora veamos, corramos esto nuevamente. Le hacemos el consumo. Y ahí un poco vamos escogiendo, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos, aplicamos la técnica undersampling. Tenemos acá 0,82 y acá 0,67. Entonces, vamos a correr uno más. Aquí hay otra técnica más. Ya no vamos a correr el undersampling. Ahora vamos a correr el oversampling. Vamos a borrar todo esto. Y ahora ven, el oversampling ya crece, ¿no? El oversampling va a hacer que crezca o que tenga la misma cantidad de registros que la mayoría entre las categorías. En este caso, antes Dior tenía 200 tanto y ahora tiene 652 cada uno. Vamos a correr todo el modelo. Como ven, y esto siempre les digo y es recomendable, al menos nosotros tenemos esta buena práctica. Como ven, cuando hacemos un código, corremos todo y nunca nos va a salir error. Bueno, no nunca, pero mayoría de casos. Como ven, no ha salido ningún error. Y eso cuando tienes tu código bien estructurado y digamos no tienes variables o objetos dejados ahí. Vamos a hacer acá. Zoom. Entonces tenemos con oversampling. Tenemos acá 0,81 y acá 0,7. Hay una pregunta, creo. ¿El gráfico variable es importante solo da la idea de jerarquía? Sí. En este caso, lo que es el random forest sí solo da la idea de jerarquía, no da el término de linealidad. Eso recuerda que, digamos, la ventaja ahí se la lleva a lo que es la regresión logística, ¿no? Que nos indica un poco la linealidad de interpretación. Es decir, podría decir que SMB, no sé, 5 veces más importante que la variable quarter. Sí, se podría decir mediante esa escala, ¿no? Sí, se podría decir mediante esa escala que hay. Recuerden que hay una función también que nos indica eh, las cantidades de cada variable. Ok. Como ven, cuando aplicamos un método u otro, los valores cambian. Pero ¿cuál es que es lo curioso? Lo curioso es que la mayoría digamos, la mayoría de casos, incluido yo, prefiero que mi dataset sea equilibrado. Pero si ustedes se dan cuenta, al equilibrarlo, la predicción baja, ¿no? El AUC.
Miren, al inicio teníamos 0,83 y ahora tenemos 0,82 para under, 0,81 para el over. La regresión logística fue impactada sí en el undersampling, pero en el over se ha mantenido. Hay una técnica más, y este ya para terminar. Ahora no le vamos a hacer ni el over ni el under, lo que le vamos a hacer es esto. Eliminamos los datos. Le vamos a quitar esto. Le vamos a quitar las variables que son, digamos, character. ¿Recuerdan? El día que viene a ser lunes, martes, miércoles, etcétera. Y el quarter que viene a ser la descripción de la semana. Día de la semana y una parte del mes, una mesa y bien 4 cuartos. Entonces le quitamos esto, corremos esto. Y ahora tenemos esto. Entonces acá, sin variables categóricas. Sin variables categóricas tenemos que el AUC es 0,83 para Random Forest y para la regresión logística es 0,71. Entonces, aquí podemos quedarnos, ¿no? Si con este análisis que tenemos hasta ahora, podríamos decir que sin variables categóricas es lo mejor que ha pasado em, para este caso, ¿no? Entonces nos quedaríamos con esta iteración. Este sería, ¿no? Igual hay muchas más técnicas, las variables categóricas las pueden convertir en numéricas, pueden hacer interacción de variables, pueden inclusive combinar, si se dan cuenta, pueden combinar el under sin variables categóricas, el over sin categóricas, etcétera, ¿no? Inclusive mucho más. Y ahí también puede salir otro ausent. Inclusive hay otro más de equilibrio, over, under, rows, y otro paso. Entonces, ya para terminar, no queda más que esto. Recuerden que si tienen alguna duda de lo que hemos explicado, adelante la lanza. Ya para terminar, es un poco comentarles, como les decía al inicio, nosotros anteriormente brindamos cursos de analítica y como ven, siempre estamos ahí analizando la dataset, nos preguntamos el por qué, siempre es bueno, pregúntense por qué ocurre algo y llévense eso, no llevarse, digamos, tengan la claridad en la mayoría de la data, que no tengan dudas, porque si ustedes tienen dudas, esas dudas la van a persentir o la va a sentir cuando ustedes se expongan. Entonces, ustedes tienen que ir claro, sin dudas, para que estén seguros en su presentación. Ok, anteriormente brindamos estos cursos analíticos. Nuevamente lo vamos a brindar de acá este mes o el siguiente. Vamos a estar de acá 2 meses. Nos estamos preparando y ajustando un poco esto para ponerla a la actualidad. Entonces, brindamos curso analítico R for Data Science que se centra en lo que es la programación. Este va de 0 hasta Pro. Curso de estadística, este si bien lleva lo que es, o sea, ambos llevan programación, pero el término estadística, el curso estadístico, se centra bastante en lo que es en análisis y también estadística. Digamos que el curso de R for Data Science se centra más en programación, pero también hay el insight o el pensamiento estadístico o analítico, ¿no? En ambos casos hay, en ambos casos hay el pensamiento analítico, pero en el caso de estadística se analiza bastante. Ok. Ya para terminar, recuerden que si ustedes quieren acceder al código y tanto al dataset que ustedes vieron, tal vez para que puedan practicar, un poco para que se lleven los códigos, lo puedan replicar, entonces nada, nos dejan su comentario acá. ¿Qué les pareció el webinar? Y nos escriben tanto por WhatsApp o nos pueden enviar un correo con el screenshot y nosotros ya les enviaremos este script, tanto como el dataset y eso. Un último truco, en la cual, por ejemplo, ¿no? Un último truco ya para cerrar. Nosotros, al menos, nuestra postura es siempre, nada, compartir el conocimiento en la mayoría que podemos. Claro, en términos de los cursos ya van a haber un poco más de hacks, ¿no? Trucos. Por ejemplo, alguien diría, ¿no? ¿Por qué no trabaja con un RMD o un Jupyter? Pero igual, si bien este script, esto, claro, se utiliza de manera productiva, esto, la ventaja del RStudio con esto es que pueden sacar un HTML. Le dan clic acá, le dan compile. Y ya tienen su, digamos, un HTML con la descripción de lo que han hecho, ¿no? Filtro, le hemos filtrado, acá le hemos hecho un table,
propuesta uno, propuesta 2, inclusive miren, ¿no? Esto se lo dejo ya para ustedes si quieren interactuar o practicar un poco, pueden segmentar, ¿no? Filtra, modelo, digamos, modelado para lo que son el acabado y modelado para lo que son equipo de costura. Entonces puede salir otro AUC. Ya acá tenemos, ¿no? Tenemos la importancia de las variables en Random Forest, un poco la materia de confusión, las curvas ROC. Entonces, nada, ¿no? Simplemente vieron con un pip, ya está. Entonces, nada, gracias por su asistencia y ya nos veremos en la siguiente ocasión. Espero que lo vean en el siguiente webinar. Gracias a todos. Buenas noches, nos vemos.